Recuerda, lávate bien las manos con agua y jabón y evita salir de casa. Reciban un cordial saludo, les habla su amigo el profesor Juan Ramírez. Las ecuaciones diferenciales son técnicas matemáticas muy valiosas para resolver problemas de ingeniería. Ello, junto con el enfoque de sistemas, en donde tenemos una entrada a un proceso y este proceso produce salidas, son sumamente útiles para resolver problemas como el control de la contaminación en lagos y ríos. Veamos a continuación nuestro ejemplo. Nuestro problema dice el caudal medio del agua que entra y sale del lago es de 7 por 10 a la 6 metros cúbicos por mes. Con base a este flujo de agua, ¿cuánto tiempo tomará reducir el nivel de contaminación al 5% de su nivel actual, es decir, 10 a la 7 partes por metro cúbico? ¿Cuánto tiempo tardará el lago en alcanzar una concentración de contaminación por debajo del umbral de seguridad? Este umbral es de 4 por 10 a la 6 partes por metro cúbico. Suponga en ambos casos que solo el agua dulce ingresa al lago. Bien, aquí tenemos entonces la ilustración de nuestro problema, en donde podemos apreciar cómo se va contaminando el lago a través del tiempo. Bien, para modelar nuestro problema vamos a hacer uso del llamado enfoque de sistema. Este enfoque de sistema consta de una entrada, un proceso y una salida. En nuestro problema, la entrada va a ser la masa de sustancia contaminante que entra al lago. El proceso es la contaminación propia del lago, o sea, nos interesa la masa contaminante de sustancia presente en el lago. Y la salida va a ser la la masa de sustancia contaminante que sale del lago. Vamos a hacer nuestro modelado descriptivo textual. Tenemos que el flujo de agua contaminada que entra al lago debe ser igual al flujo de agua contaminada que sale del lago. ¿Esto con qué propósito? Con el propósito de asumir que el volumen del lago, el volumen de agua presente en el lago se mantiene constante. Esto lo vamos a denominar con la variable f mayúscula. Continuando con nuestro modelado descriptivo textual, también podemos decir que la tasa de cambio de la masa de sustancia contaminante presente en el lago, la cual denominamos como la primera derivada de la masa de contaminante con respecto al tiempo, es igual a la tasa de cambio de la masa de sustancia contaminante que entra al lago, o sea, la concentración contaminante de entrada por el flujo de agua que entra, menos la tasa de cambio de la masa de sustancia contaminante que sale del lago. Es decir, la masa de sustancia contaminante presente en el lago por el flujo de agua entre el volumen del lago. A partir de nuestro modelo textual planteamos entonces nuestro modelo matemático. Para ello tenemos presente que la masa de sustancia contaminante presente en el lago es igual al volumen del lago por la concentración de contaminación con respecto al tiempo, en función del tiempo,
La tasa de variación, si derivamos esta función, es igual a la función que se muestra en la tercera línea. Y por consiguiente, ahora nuestro modelo matemático adopta la forma que se muestra en pantalla. Si seguimos simplificando nuestro modelo matemático, llegamos entonces al modelo que se muestra en pantalla, el cual podemos escribir como la derivada de la concentración contaminante con respecto al tiempo es igual a la concentración de contaminante de entrada por F sobre V menos la concentración de contaminante presente en el lago por F sobre V. Bien, vamos entonces a resolver nuestro problema con la ayuda del software Maple. Vamos entonces a nuestro software. Aquí tenemos el enunciado del problema, la ilustración y el modelado matemático. Bien, lo primero que vamos a hacer es que vamos a definir nuestra ecuación diferencial, ¿no? Para ello nos ubicamos en una línea en formato matemática y vamos a llamar a nuestra ecuación diferencial con la variable EDO1. Escribimos entonces EDO1 dos puntos igual DIFF. ¿Qué hace esta instrucción? Nos va a definir la primera derivada de la variable dependiente C con respecto a la variable independiente T. A continuación vamos a escribir el lado derecho de la ecuación, el cual es C sub I por F sobre V menos CTT por C mayúscula por F sobre V. Como ya lo tenemos, simplemente lo vamos a copiar y lo vamos a pegar. Presionamos Enter y en este momento Maple tiene almacenada la variable EDO1, la cual contiene nuestra ecuación diferencial. Bien, a continuación vamos a definir las condiciones iniciales del problema en una nueva variable. Nos ubicamos entonces en la siguiente línea, escribimos la variable CI1 dos puntos igual, y esta va a ser C sub 0 igual a 0. Perdón, C sub 0 va a ser igual a C sub 0. Es decir, que la concentración inicial de contaminantes en el lago va a ser igual a C sub 0. De esta forma está definida las condiciones iniciales del problema y ya nos encontramos entonces en capacidad de resolver nuestra ecuación diferencial. Para ello vamos a escribir la instrucción desolve, paréntesis llave, escribimos la variable que contiene nuestra ecuación diferencial, coma, la variable que contiene las condiciones iniciales del modelo. Cerramos llave, cerramos paréntesis, ejecutamos y a continuación tenemos la solución a nuestra ecuación diferencial. Bien, podemos observar que esta ecuación diferencial posee varias constantes. A continuación vamos entonces a definir la ecuación particular de nuestro modelo. Aquí entonces escribimos las instrucciones para definir el caudal F, pero lo queremos en metros cúbicos por segundo, así que haciendo uso del menú unidades, definimos las unidades en inglés y le damos Enter. Y aquí tenemos entonces nuestro caudal F. Vamos entonces a definir nuestra siguiente constante, la cual va a ser
pues vamos a definir C sub i. Y C sub i es el caudal de entrada, la concentración de contaminantes en el caudal de entrada. Como al lago está entrando agua dulce, decimos que esta concentración de entrada es igual a 0. Vamos entonces a definir el siguiente parámetro o constante, el volumen. Aunque el problema no nos da el volumen del lago, vamos a asumir que el lago tiene un volumen de 36 millones de metros cúbicos. Así que escribimos 3.6 por 10 a la 7 y nos vamos entonces al menú unidades. Y dentro de este menú unidades vamos a escoger metros cúbicos. Le damos enter y ya tenemos entonces la constante del volumen del lago. Nos falta entonces la concentración inicial de contaminantes del lago, que el problema nos dice que es una concentración de 10 a la 7 partes por metro cúbico. Así que entonces vamos a escribir C sub 0, 2 puntos igual, 10 a la 7 y no vamos a escribir la unidad parte, simple y sencillamente vamos a poner sobre metro cúbico. Nos vamos al menú unidades y escogemos metro cúbico. Le damos enter y ya tenemos entonces definida todas los parámetros o constantes de nuestro problema, ¿no? A continuación entonces vamos a definir la función de la concentración. Aquí tenemos entonces cómo queda nuestra ecuación diferencial original. Ya vemos que no tiene ninguna constante, sino que ya solamente tiene números y la variable, en este caso la variable dependiente. Esto es para que vean cómo cambia la ecuación diferencial. Y vamos entonces a definir la función de la concentración de contaminantes en el lago. Ella la vamos a almacenar en una variable. Vamos a escribir C de t, 2 puntos igual. Maple no reconoce la variable C de t para efectos de una función. Así que lo que vamos a hacer es que la vamos a llamar simple y sencillamente C. Borramos la operación que habíamos realizado. Escribimos C, 2 puntos igual, y ahora sí tenemos entonces nuestra función de la concentración del lago en la variable C. Bien, vamos entonces a contestar la primera pregunta. ¿Cuánto tiempo tomará reducir el nivel del lago al 5% de su nivel actual? Aquí entonces lo que vamos a hacer es que vamos a resolver una ecuación a partir de la expresión de nuestra función para la concentración de contaminantes en el lago. Así que vamos a escribir la instrucción solve, abrimos paréntesis, y vamos entonces a escribir la constante C igual al lado derecho de la función C. Escribimos coma. Vamos a cambiar el lado izquierdo de la ecuación por 0.05 por 0.05
C sub 0, que es la concentración inicial de contaminantes en el lago, y vamos a pedir entonces que nos las resuelva para la variable T. Ejecutamos y aquí tenemos entonces el tiempo en segundos, y a continuación vamos a convertir estos segundos en meses. Para ello vamos entonces a copiar este resultado, le damos pegar y vamos a multiplicar por los respectivos factores de conversión. Primero escribimos un factor de conversión. Este factor va a ser que un día tiene 24 horas escribimos en el denominador 24 horas. Luego vamos a convertir las horas a segundos. Sabemos entonces que una hora tiene 3600 segundos. Aquí tenemos entonces nuestro segundo factor de conversión. Y finalmente vamos a convertir a meses. Sabemos entonces que un mes tiene 30 días. Así que escribimos mes en inglés sobre 30 días. Y le damos enter y aquí está nuestra primera respuesta. El lago alcanzará el 5% de su nivel de contaminación actual aproximadamente en 15,4 meses. Vamos entonces a resaltar esta respuesta con color verde y procedemos entonces a contestar la segunda pregunta. Dice, ¿cuánto tiempo tardaría el lago en alcanzar una concentración de contaminación por debajo del umbral de seguridad? 4 por 10 a la 6 partes por metro cúbico. Bien, vamos entonces a hacer lo mismo, solo que el lado izquierdo de la ecuación va a ser el umbral de seguridad, así que simple y sencillamente copiamos esta misma línea, la pegamos en una línea nueva y cambiamos entonces el lado izquierdo de la ecuación, la cual es 4 por 10 a la 6 partes por metro cúbico. Sería entonces 1 sobre metro cúbico. Vamos al menú unidades, seleccionamos volumen y escogemos metro cúbico. Bien, le damos enter. Aquí está nuestra respuesta en segundos. A continuación la vamos a convertir a meses. Como ya hicimos un primer ejercicio de este factor de conversión, simplemente copiamos, pegamos y vamos entonces a copiar esta respuesta para reemplazar la entrada anterior. Le damos pegar, ejecutamos y aquí tenemos entonces nuestra segunda respuesta, la cual es 4,71 meses, ¿no? Casi 5 meses. Esto siempre y cuando el caudal de entrada tenga 0
de concentración de contaminante, ¿no? Así que entonces tenemos nuestra segunda respuesta. Finalmente vamos entonces a mostrarles la gráfica de la función, la cual hemos hecho con la instrucción plot, y aquí podemos apreciar cómo disminuye la concentración de contaminación del lago con respecto al tiempo. Y de esta forma hemos resuelto nuestro problema gracias a la ayuda del software Maker. Muchas gracias por su atención. Si te gustó el video, te invito a que le des un like y a suscribirte a mi canal.